Guillermo es curandero, vive en el lejano pueblo de Chasuta y a los 52 años tiene más de 30 años de experiencia. Ese día nos llevó en plena selva, donde moran los espíritus, para experimentar en total aislamiento una dieta iniciática. Nos quiere así transmitir elementos de la tradición chamánica de la Amazonía, en la cual es verdadero maestro. Suma suma tanamara kaya monimara, abuelito viejito tamaya kaya monimara. Abuelito viejito kaya monama quebrada manta mara pai kaya monama. Poca pantalón, sello, pintas, cómoda, moda, codo, maya, paica, yamonama. Ima paka kayaku amini muamarai, nyuga maya kayaku ikesu, toma medicina, runaka bikimarai. El trabajo de la dieta se supone que todas esas cortezas o hojas, tallos, etcétera, lo vamos a poner en esta olla grande. Sí. Y los vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Ya. Todo se pone juntos. Juntos se le cocina. ¿Se puede también tomar en forma separada, uno por uno? Sí, se puede tomar en forma separada. Lo que enseña usted del yacuziza. Yacuziza crece en las quebradas, por eso se llama yacu, ¿no? Yacu de agua. Yacuziza crece en la quebrada, por lo que crece en la quebrada se llama yacuziza. Yacu significa agua, ¿no? Agua. ¿Y tiene una flor o tiene algo que...? Tiene flor trascendiente. Bien, ese flor trasciende bien, como perfume. Tiene un olor muy agradable, muy agradable. Ya. Ahora, ¿nos podría enseñar el kiriwiki su resina? Está de kame, de kiriwiki. Su resina está amarilla. Amarilla está de kiriwiki. Con eso se reconoce. Con eso se reconoce kiriwiki. Para curar lepras sirve. Cuando uno se tiene lisiaduras en el testo, esto se toma. Aquí también hay tuyachaki. Eso se llama, tuyachaki le llaman bachuja. Bachuja le llaman. Bachuja y chuyachaki es la misma cosa. La misma cosa son. Chuyachaki le dicen, pero en castellano se llama bachuja. También tiene su resina amarilla. Esta vez. Esta es su resina. Y le cura al pulmón cuando está tapado al pulmón, todito. Pero le tomas un mes si quieres, le dietas 2 meses. Así en esa forma es Eso es un árbol grande. Sí, es un árbol grande. Y no son tanto gruesos. De esta forma nomás están sus palos. Así grueso. Así es su tronco. Así se pone frondoso. Sí. Este es Este es el chuyachaki. El kame. Kame. Aquí está. Aquí está el kame. Con su resina también. Tiene resina. Ahí está. Tiene resina blanco.
Came, resina blanco, pero este también pues cuando uno se trae amarillo se hace yo le conozco bien amarillo al came. Pero sí este es came también. Came es la resina tiene también para curar a los lisiados, a los pulmones. Cuando está lisiado en el texto, esto se toma para curar al cuerpo. Para curar a los enfermos sirve la bayusa también. Y esta bayusa se utiliza las hojas y los tallos. Los tallos no. Las hojas nomás, las ramas se utiliza, ¿ve? Y este es renaca. Renaca también tiene su resina y eso también cura la lisiadura. Lisiadura se le cura con esto, cocinando. Lisiadura es cuando uno se golpea, cuando tiene una fractura, un golpe, cuando un accidente. En el huevo, en nuestro texto fue, por eso. Y así que esto se cocina para curar toda la lisiadura. Vamos a cocinar. Maestro, ¿tiene que haber ciertas cantidades exactas o más o menos eso? Sí, tiene que ser en una cantidad de 2 kilos de refinamiento, pues. Refinado, pues. En una olla mediana, en este tamaño. Ya está hirviendo ya. De aquí vamos a sacar esos vegetales y vamos a sacar los palos y vamos a sacar hasta las 2 de la tarde. Después empezamos a hacerle refinar desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. A las 4 ya está listo. Listo, ya está ya está ya refinado ya. Ahí se deja enfriar. Ahí se termina de hacerle hervir. O sea que empezó desde las horas a las 9 a las 10 por ahí, ¿no? Desde las 10 quizás hemos empezado. Sí. Son como 5 horas de que está hirviendo, ¿no? Hirviendo, pues. Y maestro, se está refinando la preparación, ¿no? Sí, está preparándose ya, el vegetal está ya refinándose. Ya, hasta que quede solamente una pequeña cantidad nomás. Sí, en una pequeña cantidad vamos a refinar. Y el afrecho, los palos ya están afuera, ¿no? Y ya están ya afuera. Y está cernido ya. Abuelito, Pachamama, quebra la manta, marapaica, Chamonama. Poca pantalón, sello, pinta y cómoda, moda, codo, maya, paica, Chamonama. Ima pataka yaku angini muang marai, nyuka maya kayaku iki suma medicina runaka pikimarai. Sutu taka ima pira saya paika punyo monga, paika punyo monga, mampia paika punyo monga. Sutu taka paika punyo monga.
La toma cotidiana del brebaje impone una estricta dieta alimenticia compuesta únicamente de plátano verde. Y también de carne de gallina común asada, sin sal ni otro condimento. La familia de don Guillermo mantiene su dieta normal, pero la consume aparte. Suma yura yura sirena ni warmisita tamakaya moni mara. Aspetta, aspetta, comidita. Matana mara kaya moni mara. Suma yura yura sirena ni warmisita tamakaya moni mara. Yura yura sirena ni warmisita cara. Este hueso es lo que estamos poniendo en el hueco para que no le come el perro, ni la gallina, ni el chancho, para que no le mastique. Eso se cuida el dietador. ¿Y eso se puede botar al río? No se puede botar al río. ¿Por qué? Y eso le tiene al espíritu, le lleva el agua. ¿Usted tiene alguna experiencia en eso? Sí, yo tengo mucha experiencia porque lo he botado una vez en el agua, 8 días, y baba, he botado en el agua, y así que el espíritu se iba a parar a Tumposa. Lo que iba a llevar. Lo que ha llevado. Yo le he hecho, tomando de nuevamente, le he hecho traer en 8 días a mi espíritu, a mi alma. Eso se cuida cuando uno se bota en el agua. Las eliminaciones de los dietadores, lo que botan ellos cuando vomitan o su deposición también es igual. Y igual es eso se bota en una sola parte en el hueco. En el hueco se bota, toditos los dietadores deben botar en el hueco. Así se dieta bueno. En cualquier parte le botan a veces y le pisotea el otro, no vale nada. Así que el virote, como dicen, se traduce en el cuerpo. Sí, esas cositas se cuidan. Los viejos antaños así nos han conversado también. Abuelito viejito, cayamona, ma, quebrada, manta, mara, paica, yamona, ma. Puka, pantalón, sillo, pinta y cómoda, moda, cudo, maya, paica, yamona, ma. Punya mongga, pada unos 5 minutos le hacían usar ahí en este remolino, doctor. Esos gringos venían, les tomaban. El vegetal que han tomado tienen que dietar dulce, mujer, y tienen que dietar unos parres
meses todavía para hacer la operación, todo. O sea, para curar a la persona. Para curar a la persona a 2 meses todavía se puede hacer la operación. A veces hay criaturas que defecan, son malos olores, que no se puede oler nomás todavía, y a veces nos puede chocar al cuerpo. Y durante la dieta, ¿qué cosa hay que dietar? En la misma dieta como hacemos ahorita que estamos aislados en el monte, ¿cuáles son las cosas importantes que se tiene que dietar? Bueno, vamos a dietar mujer, y después cuestión de carne de chancho, carne de res, se puede dietar. La sal. La sal se dieta durante los 8 días o 16 días. Primeramente se toma, se cumple los 8 días tomando, y después se dieta otro más 8 días, son 16 días para comer la sal. Y entonces después se baña con agua tibia, y a la semana otra vez se baña con agua fría, y recién el frío no nos penetra al cuerpo. O sea que toda esta semana no vamos a bañarnos de ninguna manera con agua, ni tampoco vamos a exponernos al sol, no podemos ni al sol, tiene que ser dietado una semana para salir al sol. El tabaco sí se puede consumir. Sí, y al tabaco sí se fuma al tabaco para mantener al cuerpo, al vegetal. Y después de esos 8 días de dieta sin sal, ya vamos a comernos sal, podemos salir a la ciudad. Sí. Porque no hay peligros con los olores, con la gente. No hay peligro. Cuando ya se come la sal y ya sales y cumpliendo la dieta, no hay peligro. ¿Y cuál es el peligro? Ahora estamos aislados, ¿cuál es el peligro de encontrar gente? ¿Qué Bueno, cuando está con el perfume, puede chocar el vegetal con lo que es tomado. Y el vegetal no consiente al perfume, tabú, a cualquier olor, pues ese es olor lo que le ponen en las axilas las mujeres, eso lo tiene más fuerza el olor. Y entonces eso te puede alocar. ¿Puede alocar? Sí, te puede alocar, te puede hacer daño, pues. Y del contacto con personas que vienen, ¿qué más aparte del olor? ¿Hay otras cosas que pueden afectar? Bueno, si antiguo va la noche o... y es lo que mejor dicho, el contacto con la mujer ya pues ya le guardas 3 meses. 3 meses le guardas, doctor. Ya. O sea que tenemos que evitar también acá en una dieta de aislamiento que venga una persona que ha tenido una relación en la misma noche y viene acá, sí. O una mujer que tenga sus reglas. Eso también te contiene y te puede alocar, ya cuando estás tomado 1 mes, 2 meses, eso ya, pero está en una semana de tome, ya está también, ya está en tu cuerpo ya. ¿Y cuál es el beneficio de la dieta? ¿Qué cosa pasa con la dieta? ¿Por qué es bueno hacer una dieta? Bueno, la dieta es para curar al cuerpo, para que se desarrolle el cuerpo con el vegetal. Cuando usted siente dolores en la cintura o en el pulmón, eso le cura el vegetal, eso le conserva al cuerpo, le sana. Y para uno que quiere aprender del curanderismo, entender algo, eso también vale la dieta también. Vale la dieta, doctor. ¿Qué cosa le enseña? ¿Cómo le enseña? Bueno, le enseña icarar, y en silbos o en palabras le enseña cuando está dominado el vegetal.
¿Y cómo enseña el vegetal? O sea, no es el maestro mismo que enseña, es el mismo vegetal. El vegetal mismo le enseña cuando ya estás dominado, cuando le dominas. El vegetal mismo te indica cómo vas a hacer la medicina, cómo vas a hacer vas a curar al enfermo. Así, en esa forma te indica. ¿Y eso lo indica mediante los sueños o mediante visiones? En los sueños. Y ya cuando usted le dominas al vegetal unos 2, 3 meses tomando, recién te conversa el genio mismo. O sea que hay que esperar un buen tiempo. Sí, tienes que tomar sucesivamente unos 2 o 3 meses para conversar con el genio mismo. Hay que esperar unos 2 o 3 meses. Así, tomando. ¿Y con el ayahuasca eso puede tener...? Bueno, con ayahuasca ya usted cuando has seguido tomando ya estás conociendo ya bastante, ya sabes hacer la medicina, todo. Y entonces ayahuasca tiene mucho conocimiento cuando usted has tomado ya bastante años y entonces ya te indica el ayahuasca ya. ¿Puede matar a una persona? No nos mata, pero sí siempre, todo el día a una persona que cuando le hace doler. Doler, hay otro más simpático, eso está bien lo que duele, cuando nos pica. ¿No? Sí. Es muy peligroso. Sí. Los dos. La dieta es una técnica muy utilizada en toda la olla amazónica por los curanderos, por los chamanes, y que consiste básicamente, como lo hemos explicado, a aislarse durante cierto tiempo, un mínimo de 8 días como lo hemos hecho nosotros, pero también puede llegar a ser 2 meses, 3 meses o más. Aquí nos encontramos en la selva, cerca del río Huallaga, a unos kilómetros del pueblo de Chasuta, y hemos hecho 8 días de dieta, en la cual nos hemos atenido a las reglas muy estrictas de la dieta, que consisten básicamente, como ya lo explicó el maestro en esa cinta, a quitar la sal, que es la regla más importante, eso a nivel alimenticio, a dietar los dulces y todos los elementos un poco fuertes como son los condimentos, el ají, la carne de chancho, las grasas. O sea que entre la comida se reduce simplemente a unos plátanos verdes, sancochados, o en este caso, como hemos hecho aquí, en la brasa con su cáscara, lo que se llama aquí el carantini. Eso va acompañado eventualmente, si es necesario, con un poco de carne de pollo, que sea una gallina común y corriente, no una gallina fina, o si es posible es mejor con pescado del río, pero que sea pescado sin muelas, como lo que se llama aquí en esa región el boca chico. Aparte de eso, se consume todos esos alimentos relativamente fríos, y la bebida consiste únicamente en agua que se toma más bien caliente. Durante todo el tiempo de aislamiento, que sea 8 días o 2 o 3 meses, el alumno, el aprendiz, no se baña de ninguna manera. Solamente queda ahí tranquilo, bajo un mosquitero, descansando, reflexionando y dejando que surgen cosas poco a poco. Luego, cuando termina su dieta, de nuevo empieza a conversar y empieza a bañarse con agua tibia para luego, después de un cierto tiempo, reiniciar baños con agua fría. Otro punto importante es la dieta sexual. En ese sentido, no puede uno tener relaciones sexuales ni durante el tiempo de la dieta misma estricta, como la que hacemos en forma aislada en el monte, ni tampoco durante cierto periodo, que puede ser de 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 6 meses, 1 año, y ciertos maestros han hecho más de 1 año inclusive de total abstinencia sexual. Ese es un punto totalmente importante en lo cual todos los curanderos insisten.
El aislamiento tiene como finalidad prevenir el contacto con gente extraña. Básicamente porque la gente puede traer humores, emanaciones, olores que surgen de su cuerpo y que pueden cruzar o perturbar la dieta del interesado. Específicamente se recomienda evitar el contacto con personas que han tenido relaciones sexuales y con mujeres que tienen sus reglas. Por esa razón, en muchos casos, la persona que prepara la comida, que prepara todo lo necesario para los dietadores, es o un curandero que ya tiene su cuerpo preparado por él mismo haber hecho dietas, o si no, puede ser un niño o una mujer, pero o sea antes de sus reglas, o sea una niña, o después de sus reglas, después de la menopausia. Esas son las condiciones muy estrictas de la dieta. Otra cosa que se teme cuando hay contactos con otra persona es los olores que pueden emanar de los cuerpos de la gente, olores naturales o no. Por ejemplo, los jabones, los perfumes, desodorantes son considerados como sumamente peligrosos. Y también los olores a comida, a gasolina, olores fuertes también pueden ser bastante fastidiosos, por los cuales son elementos que hay que cuidar bastante. Bueno, en la dieta igualmente tenemos que cuidar dos aspectos con los elementos naturales, que son el sol y la lluvia. El dietador no puede exponerse al sol y por lo tanto casi tiene que pasar la mayor parte del tiempo dentro del tambo, descansando en el mosquitero, leyendo, escuchando un poco de música o sencillamente sin hacer nada. El otro elemento es la lluvia, es un elemento que hay que cuidar bastante, porque si uno se expone a la lluvia puede también tener problemas después de reumatismo, de sensibilidad al frío. Otro elemento natural, las llamas, el fuego, la candela. O sea que de ninguna manera la persona, el dietador, puede acercarse a la candela, no cocina. Cuando es un curandero que lo hace por su cuenta, solo, entonces en este caso a veces con un palo se arregla para poner los plátanos verdes directamente y se arregla hacia distancia, pero no debe tener contacto normalmente con la candela. Entonces la dieta sirve básicamente, tiene dos finalidades. Una finalidad que es curar una persona. Ese tipo de dieta se puede hacer cuando una persona tiene ciertos problemas físicos que no voy a detallar aquí y con los cuales se va a curar poco a poco. Y tiene otra finalidad que es la enseñanza del curanderismo a través de los sueños que poco a poco se hacen luego que uno se deja impregnar por esos vegetales, esas plantas que se han consumido, que son purgativas, que hacen vomitar, que dan diarrea eventualmente, pero que poco a poco se instalan en el cuerpo. Entonces, es por eso que muchos curanderos iniciaron su aprendizaje en base a una enfermedad por la cual tuvieron que seguir ese tipo de tratamiento y a través de la cual poco a poco les apareció el genio de las plantas. No hay enseñanza directa del maestro, el maestro no habla, no enseña a su alumno, sino que el alumno aprende a través de sus sueños y a través de sus visiones. Yo creo que eso es una conclusión que podemos hacer para esta dieta.